Buenas noches y bienvenido al estudio bíblico de Nuevos Comienzos. Somos una iglesia que honramos a Cristo y predicamos la palabra de Dios y oramos para que las enseñanzas, los mensajes, predicaciones sean edificantes para con tu vida, en tu crecimiento para con el Señor, en tu desarrollo como hijo de Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar, encomendar ese estudio en las manos del Señor. Señor, damos gracias a ti, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás en control, Señor, de nuestras vidas. Estás en control de todas las cosas que puede pasar, Señor, en este mundo, en el universo. Me imagino, Señor, personas que pueden estar mirando en esta noche, están en diferentes lugares en cuanto a cosas que pueden estar pasando en sus vidas. Acabamos aquí nosotros en la iglesia ahora, acabamos de orar por una necesidad, algo que pasó de repente. Señor, tú eres el Dios que está ahí presente en cada momento. Ayúdanos, Señor, para poder mantener nuestros pensamientos enfocados, Señor, en ti, que tú eres el Dios de cada momento. Tú eres el Dios en los tiempos buenos, tú eres el Dios en los tiempos malos, tú eres el Dios en las pruebas. Tú no eres un Dios que está ahí solamente en tiempos buenos, pero estás en cada momento, cada instante en nuestras vidas. Estás ahí, Señor, cuando necesitamos de ti y cada momento necesitamos de ti. Pero a veces hay cosas que pueden pasar también, que puede ser cosas que nos pueden llevar a rodillas para poder clamar a ti. Pero ayúdanos, Señor, de estar conscientes de que no son los malos en las emergencias que tenemos que ir a tu presencia, sino tenemos que hacer el hábito de estar en tu presencia y estar en comunión contigo y estar como algo como parte de nuestra vida, tan esencial como el respiro. Que no respiramos en ciertos momentos, respiramos continuamente. Y así también debe estar nuestro conocimiento, Señor, de pensar en ti, de dar gracias a ti, de clamar a ti cuando vemos algo que está pasando con alguien o pasamos en el auto pasando un accidente para pedir tu ayuda o pedir cuando vemos a alguien que está necesitado o hacer algo directamente cuando podemos hacerlo en persona, algo tangible. O también levantar oración. Pero tú eres el Dios, Señor, que está en control de todas las cosas. Y damos a ti las gracias porque solamente tú, Señor, eres capaz para poder traer algo bueno de una tragedia, algo bueno de algo malo. Así es el Dios de nuestro Dios, que tú eres el Dios que llama a cosas que ya no son como si fueran. Y tú puedes traer cosas, porque tú aún vemos, estudiando el libro de Génesis, que tú eres el Dios que habló y fue la creación por tu palabra. Y tú puedes hablar y traer restauración, sanidad y provisión. Señor, damos gracias porque solamente tú puedes hacer eso. Tú eres nuestro Dios y te alabamos y glorificamos tu nombre. Y oramos, Señor, y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga en sus hogares. Vamos a ver las alabanzas. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo,
has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Mi espíritu y todo mi ser. Mi espíritu, todo mi ser. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor les bendiga. Esta es una oración, ¿no? Lléname. Podemos hacer esta oración al Señor en esta noche, pidiendo al Señor que nos llene. Amén. Señor, necesitamos más de ti. Necesitamos, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo. Sabemos que aún en el ministerio de Jesucristo, todo lo que Él hizo, Él se despojó de lo que Él tiene derecho de ser como Hijo de Dios, pero Él dependió del Espíritu Santo en todo lo que Él hizo. Y Él lo hizo, si el Hijo de Dios necesitaba el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Y Señor, yo sé que es una oración que trae contentamiento a tu corazón cuando pedimos, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, porque ¿quién conoce el corazón de Dios sino el Espíritu de Dios? Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces vamos a poder tener nuestros ojos abiertos para poder ver cosas que no podemos ver en lo natural. Vamos a poder tener nuestros oídos sensibles para escuchar lo que no podemos escuchar en lo natural. Y vamos a tener esos impulsos del Espíritu Santo para guiarnos, para poder dar la palabra justa en el momento justo, para saber cómo orar. Y también cuando no tenemos palabras, tenemos el don, el regalo de Dios para poder aún orar en lenguas, para poder clamar cuando no entendemos y sabemos cómo orar. Pero gracias, Señor, que tú nos capacites, Señor, en todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Te alabamos, Señor, y damos gracias. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí estamos para el estudio en esta noche. Estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Génesis. Y vamos a mirar en esta noche en el capítulo 3 de Génesis. La semana pasada miramos en cuanto a las consecuencias que vino sobre la mujer por su desobediencia cuando fue engañada por la serpiente. Y hablamos sobre que las consecuencias de la mujer principalmente está en dolor, en dar a luz, y también el sufrimiento en muchas cosas en cuanto a ser mujer, consecuencias por la desobediencia de Eva. También en cuanto a esa lucha
dijo que Dios que ella iba a ser como conflicto, porque el hombre iba a ser cabeza sobre la mujer, iba a hacer eso como parte de como una lucha y conflicto para la mujer. Y vemos, vamos a mirar en esta noche, miramos las consecuencias del pecado para el hombre. El mensaje, el título es La consecuencia del pecado para el hombre. Y vamos a mirar aquí que hay varias cosas que sucede también al hombre por razón de su desobediencia. Y vamos a mirar aquí y leer en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Génesis capítulo 3, 17 al 19. Ahí leemos. Génesis 3, 17. Y al hombre, dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y vemos que las cosas que dijo Dios en cuanto a la consecuencia del pecado de Adán, dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Entonces vemos que maldito será la tierra por tu causa. La tierra fue maldita por el pecado de Adán. Y vemos que lo que dijimos al principio del capítulo 3 de Génesis, que cada cosa mala en el mundo, cada cosa, cada tragedia, cada tristeza, cada lágrima, cada muerte, todo es consecuencia del pecado. Y la cosa es que tenemos que entender la magnitud de la consecuencia del pecado. Y lo que cuando uno mira el mundo y vemos el sufrimiento, no me gusta mirar ver a un niño con cáncer. Ese sufrimiento, el niño y también los padres creo que sufren igual o más en mirar. Creo que cualquier padre prefería tomar el lugar de su hijo cuando su hijo está con dolor, con alguna enfermedad. Pero las cosas malas, hay malas cosas en el mundo y las cosas malas en el mundo son consecuencia del pecado. Esta semana escuché y leí de un cantante de un grupo cristiano. Yo nunca había escuchado ese grupo, quizás había escuchado canciones sin saber qué grupo era que cantaba la canción, pero el cantante principal de un grupo cristiano profesional que hacen discos o grabaciones de música cristiana, el líder el cantante principal en esta semana hizo una declaración y dijo, ya no creo más en Dios. Ya está diciendo que ya no es cristiano. Y dijo que ese ha sido un proceso por mucho tiempo. Dijo, pero yo no puedo concordar, yo no puedo justificar la maldad que hay en el mundo y la existencia de un Dios de amor. Y entonces es una persona que no ha leído el capítulo 3 de Génesis o no entiende la palabra de Dios, porque él está diciendo, si hay sufrimiento en el mundo y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no Dios hace algo para aliviar, para quitar el dolor, el sufrimiento, la maldad en el mundo? Pero Dios no es la causa de maldad en el mundo. El que fue el causante de la maldad en el mundo fue Adán y Eva, que pecaron. Y tú y yo cuando pecamos, esa es la razón por qué hay maldad en el mundo, es por razón del pecado. Dios no creó el pecado, el hombre pecó, pero Dios permitió eso porque Dios quería creados seres que iban a decidir, elegir de su buena voluntad buscar a Dios.
Pero vamos a ver al final del estudio, vamos a rectificar esa situación. Pero, ¿qué dice la Biblia? En 1 de Timoteo, ese no está en mis notas, pero vino el versículo en mi mente. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice en los últimos tiempos que muchos van a apartar de la fe, lo llama apostasía, muchos van a apostatar, que van a negar su fe. Eso es bíblico. También Jesús dijo que muchos iban a ser engañados, iban a salir de su compromiso, de su fe. Y yo creo que eso sucede cuando personas, imagino, yo no quiero juzgar, yo ni conozco el nombre de ese cantante, pero cuando uno... también escuché lo que él escribió, que fue, creo que sus papás eran pastores, que él fue criado en la iglesia, cantaba en la iglesia como joven, iba a campamentos, pero ir a la iglesia no va a transformar tu corazón. Eso requiere una entrega, una búsqueda. Y el ejemplo del maná que cayó en el desierto, cada día tiene que recoger ese maná, cada día tenemos que leer la palabra de Dios, cada día tenemos que buscarle a Dios. Por hecho de que uno es profesional, pastor o cantante, o trabaja en una iglesia, o trabaja entre cristianos, ese no va a mantener la fe de uno. Uno tiene que, el trabajo no reemplaza la búsqueda del corazón para buscar a Dios. El engañador, Satanás, está ahí para siempre, para engañar y para mentir. Y nosotros, la manera para poder evitar caer en la trampa del enemigo es en mantener nuestro corazón tierno delante de Dios. Dijo las consecuencias, ¿no?, que vendrán por la desobediencia. Y también es importante saber que la Biblia dice que el hombre no fue engañado, la mujer fue engañada, pero el hombre era cabeza de la mujer. Entonces, la culpa del pecado, dice la Biblia, fue sobre el hombre. Es el hombre responsable porque fue declarado cabeza de la mujer. Y cuando miramos, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos 5, 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice que el pecado entró al mundo por el hombre. La mujer fue engañada. La cosa es que yo creo que el pecado del hombre fue peor porque Eva fue engañada. La serpiente engañó, pero Adán no fue engañado. Adán sabía, Dios dijo eso, pero mi esposa me está diciendo esto. Y yo decido seguir y hacer caso a mi esposa, a pesar de que mi esposa está diciendo algo en contra de Dios. Del hombre fue de su voluntad, decidió desobedecer a Dios. La mujer fue engañada, pero el hombre no fue engañado. Él tomó la decisión de desobedecer a Dios. Y la maldición de Dios al hombre fue en cuanto a su trabajo, en cuanto a su labor. Cuando miramos las cosas que decía que la tierra será maldita, con dolor comerás todos los días de tu vida, los espinos y cardos te producirá la tierra, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, hasta la muerte, ¿no? Y la maldición fue sobre su labor. Cuando estaba antes del pecado, cuando estaba en el jardín, todo fue provisto. Dios puso al hombre para cuidar el jardín, pero el jardín todo fue producido. No había, no tiene que luchar, no tiene que pelear, todo fue producido por Dios. Y el hombre pudo disfrutar y gozar de toda la provisión, pero después del pecado, Dios puso una maldición sobre la tierra. Y entonces todo lo que parte de la maldición era que en hacer el trabajo, en comer de la tierra, ahora iba a ser todo con dificultad. Por ejemplo,
ahora cuando uno está, yo creo que las profesiones más difíciles es ser granjero. Ah, y cuando he leído un poco sobre eso en tiempos pasados, que es un trabajo donde uno tiene que levantar muy temprano, acostar muy tarde, trabajar duro, y uno puede trabajar y trabajar y no necesariamente rinde por el labor y la inversión del trabajo. A veces uno puede trabajar y dar todo, pero sin tener una cosecha. Después uno puede hacer el mismo trabajo y tener una cosecha. Mucho tiene que ver, el granjero sabe que hay pocos, me imagino, pocos granjeros que son ateos, porque saben, en cuanto ven de Dios, ven la creación de Dios, ven cómo Dios tiene que el hombre puede plantar, tiene que hacer todo su parte, pero si Dios no hace su parte, entonces no va a tener cosecha. Pero con parte de la maldición es que hay insectos, hay mala hierba, hay cizaña, microbios que pueden comer y dañar la fruta la cosecha. Si hay una falta de lluvia, si hay sequía, no va a haber una cosecha. O si hay demasiada lluvia, si hay inundaciones, ese también puede arruinar la cosecha. Si hay mucho frío o mucho calor, muchas cosas, muchos factores. Y todo eso es maldición como parte de la consecuencia del pecado del hombre. Y Dios dijo, cuando leímos en el capítulo 2 de Génesis, que Dios dijo que todo árbol puedes comer, menos ese árbol. Y si comes de ese árbol, entonces morirás. Y cuando ellos comieron y pecaron, y Dios dio las maldiciones, ¿por qué no Dios mató a Adán y Eva por su desobediencia? Cuando miramos en el trato de Dios con los ángeles, cuando los ángeles había una rebeldía en el cielo y la tercera parte de los ángeles fueron con Satanás, que no hubo gracia para con ellos, quizás porque ellos vieron a Dios, vieron la majestad de Dios, sabemos que en la Biblia dice que ningún hombre había visto el Padre. Dios mostró a Moisés de su espalda y hombres habían visto la gloria de Dios. También había manifestaciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero en cuanto al Padre, no. Pero los ángeles sí vieron a Dios, al Padre, entonces puede ser por esa razón. Pero ¿por qué razón también Dios no mató a Adán y Eva cuando pecaron? Es que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia. Y las cosas malas que vienen en el mundo no es porque Dios es malo. Dios ha demostrado su gracia. Y a veces cuando cosas buenas pasan en nuestra vida, sentimos, wow, mira lo que yo hice, yo merezco eso. Pero cuando cosas malas pasan, decimos, ¿por qué pasó eso? Job tenía la actitud correcta cuando él decía que él vino al mundo desnudo y va a salir desnudo. Dios es el que bendice, Dios da y Dios puede quitar. Pero Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Y la vida del hombre iba a ser difícil por razón de su rebeldía, por su pecado. Cuando miramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, vamos a mirar unos versículos en este capítulo, pero lee el capítulo entero después esta noche o cuando tienes tiempo mañana. Lee, si quieres deprimirte, porque ese fue en Salomón cuando llegó a la locura que él dijo que todo es vano, que nada tiene sentido, no encontró gozo, no encontró felicidad en nada lo que hacía. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 17, él dijo, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Era trabajar y había complicaciones. Él tenía muchas personas bajo su responsabilidad, pero había problemas. Era problema cuando uno invertía, hacía trabajo y ese causó aún más trabajo. Miramos bajando al versículo 22 y versículo 23 de Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2, versículo 22. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? ¿Con qué se afana debajo del sol? Versículo 23.
porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. Entonces, parte de la responsabilidad del hombre es para proveer, y sé que hay casas de madres solteras y mujeres solteras que proveen, y la mujer puede tener cualquier trabajo y debe ganar igual como salario del hombre, pero en lo general el hombre es quien provee para la casa. Y la Biblia dice que el hombre va a tener que trabajar con el sudor de su frente para poder ganar y proveer para con su familia. Y cuando no hay entrada, yo pasé por eso. Yo pasé por varios meses cuando no tuve un trabajo y tuve que proveer para mi familia. Y fue tan difícil en ese tiempo, y esa es la responsabilidad del hombre, para preocupar y proveer para con su esposa, para con sus hijos. Y la vida, cuando eso no sucede hoy día con el coronavirus, ¿cuántos están sin trabajo? ¿Y cuántas personas que aplicaron, que no calificaron o no pudieron recibir la ayuda del gobierno? ¿Y qué van a hacer esas personas? Tenemos que hacer algo, hay que orar en cuanto a eso. Y la iglesia tiene que estar ahí para ayudar y proveer para con personas que son parte de la iglesia, la comunidad, que necesitan ayuda. Pero esas son consecuencias por razón del pecado. Cada sufrimiento, cada tristeza, cada dolor, cada muerte es consecuencia del pecado. Pero hay algo interesante relacionado con el castigo que Dios dio al hombre por su desobediencia. Y vemos que el hombre pecó. Y recuerdas cuando Adán y Eva pecaron, y cuando escucharon la voz de Dios, ellos fueron para buscar hojas para cubrirse porque vieron que estaban desnudas. Pero vamos a ver después que más adelante en este capítulo 3 de Génesis, que Dios proveyó vestido, ropa, pieles de animales para ellos. Y entonces no fue solamente el castigo. Dios dijo, ahora no es que dijo, ahora ustedes tienen que hacer todo por sí mismos. No, aún mostró gracia. Uno, que no nos mató a ellos, pero después también que proveyó ropa de piel para ellos. Para hacer eso, Dios tuvo que matar un animal inocente, tuvo que morir para cubrir por la culpabilidad y el pecado del hombre. Vemos también en cuanto al castigo de Dios que las consecuencias que cayeron sobre el ser humano, Adán y Eva, y cada ser humano después de ellos. Pero miren la gracia y el amor de Dios. Y en 1 Corintios 15:45 menciona el postrer Adán. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, fue el que fue creado al principio, ¿no? Alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando miramos el contexto, está hablando de Jesucristo. Jesús refiere a Jesús como el postrer Adán, como el segundo Adán. El primer Adán falló y no cumplió con el llamado de Dios y la voluntad de Dios. Pero el segundo Adán, el postrer Adán, Jesucristo, sí cumplió perfectamente con el plan de Dios para recuperar lo que el primer Adán perdió. El segundo Adán, Jesucristo, recuperó y más. Vemos también, por ejemplo, cuando Dios declaró la maldición a Adán por su pecado, digo, maldita será la tierra por tu causa. La tierra va a ser maldito, y como dijimos, cada cosa que sucede, cada cosa mala es consecuencia del pecado. Pero mira lo que dice en la palabra de Dios, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo él que es colgado en un madero. Entonces, en pecar Adán y Eva, la tierra fue maldita. Pero Jesucristo vino como el segundo Adán y fue maldito él
en vez de la tierra siendo maldito, Él fue maldito por Dios. Él pagó el precio. La justicia de Dios requirió la ira y castigo por el pecado. Y Dios declaró la maldición sobre la tierra, pero Jesús llegó a ser maldición de Dios. Él tomó la maldición en vez de nosotros, en vez de la tierra. Fue hecho por nosotros maldición. Dios declaró el castigo, pero también Dios proveyó la respuesta. Dios declaró maldición, pero envió a su Hijo para hacer maldición en nuestro lugar. También dijo que, otra maldición que dijo, consecuencia del pecado, era en Génesis 3:17, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor, iba a haber dolor, sufrimiento por causa del pecado. Cuando miramos en Isaías 53, versículo 3, habla Jesús y le dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dios dijo al hombre, con dolor vas a tener que trabajar, con dolor vas a tener que producir para ti, para tu familia, pero Jesús vino y fue llamado el Hijo de Dios en su trono de gloria desde la eternidad, pero Él llegó y identificó con nosotros sobre esta maldición aquí y el pecado en el mundo y fue llamado varón de dolores, experimentado en quebranto, en sufrimiento. El hombre iba a tener que sufrir por su desobediencia, pero Cristo tomó nuestro lugar y Él sufrió por nosotros. También Dios declaró la maldición que la tierra iba a producir espinos y cardos. Espinos y cardos te producirá la tierra por causa de tu rebeldía, por causa de tu pecado. Pero cuando miramos en Juan 19:5, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 5, dice, y salió Jesús llevando ¿qué? La corona de espinas en su cabeza. La tierra iba a producir espinos por su rebeldía, por su desobediencia, pero Jesús llevó una corona de espinas sobre su cabeza y tomó el castigo que fue el producto del pecado de Adán y fue eso como corona sobre la cabeza de Jesús, que tomó nuestro lugar y Él tomando nuestro lugar en el castigo de Dios. Dios también dijo que con el sudor de tu rostro comerás el pan. Tú vas a tener que sudar y trabajar duro bajo el sol y trabajar muchas horas para poder rendir de la tierra, pagar con tu sudor. Y que dice en el Evangelio Lucas 22:44. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El hombre tiene que sufrir y tiene que pagar con el sudor de su frente para rendir, pero Jesús compró la redención de la humanidad. Y dicen los doctores que cuando uno está bajo mucha presión, que esos vasos sanguíneos que pueden romper por tanto estrés, y así estaba Jesús porque sabía que iba a ir a la cruz. Jesús dijo que nadie quita mi vida, yo pongo mi vida. Pero Jesús sabía que estando ahí, siendo maldición en lugar nuestro, que ese iba a significar que iba a haber una separación, por primera vez en la eternidad, una separación entre el Padre y el Hijo. Y es cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios tuvo que mirar a Jesús porque los pecados de la humanidad fueron echados sobre Jesús. Eso es lo que quiere decir que fue maldición. Y Dios tuvo que mirar a Jesús y Jesús pagó la ira de Dios y el castigo de Dios del ser humano, del hombre, por su rebeldía, por tus pecados, por mis pecados. Jesús tomó nuestro lugar y el hombre tiene que trabajar con el sudor de su rostro, pero Jesús cayó sangre como sudor de su frente por tomar nuestro lugar. También
Dios dijo que iban a sufrir todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra, hasta la muerte. Y vemos también en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tuvo que morir por nosotros, porque Él identificó en nuestro lugar, tomando el castigo, la maldición de Dios por nosotros. Pero vemos que solamente Dios es capaz de cambiar las cosas y hacer de una tragedia, hacer algo grande, de tomar la noche más oscura para convertirlo en el día más brillante. Ese es nuestro Dios. Y vemos la promesa en la palabra de Dios en Romanos 8:28. Muchos saben de memoria ese versículo, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso quiere decir, cuando uno ama a Dios, uno está sirviendo a Dios, uno está sometiendo su vida al Señor, que podemos saber que Dios puede tomar todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no importa qué tragedia, qué caos, qué problema, lo más grande que puede ser, pero Dios es capaz de tomar una tragedia, tomar algo malo, algo feo y cambiarlo en algo de bendición, en algo bueno. Y eso vemos también en lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y vemos en Romanos también, en el capítulo 11 de Romanos, versículo 33. Pablo, pensando en las riquezas de Dios, en la grandeza de Dios y la habilidad de Dios para poder convertir la tragedia en algo bueno y que no hay nada imposible para Dios, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Está diciendo, qué maravilloso es Dios, que solamente Dios puede tomar cualquier situación. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Solamente Dios puede hacer eso. Qué riqueza, qué tan grande son la majestad, la ciencia, la habilidad de Dios para poder trabajar en cualquier situación. Y vemos eso también en lo que sucedió, en lo que estamos mirando en el libro de Génesis capítulo 3. Que Adán tenía todo lo perfecto que Dios había creado y lo arruinó por su rebeldía, por su pecado, pero vemos que Cristo vino para tomar el segundo Adán, el Mesías, y vemos que lo que Cristo logró es aún más grande, mejor de lo que tenía Adán. Por ejemplo, Adán vivía ¿dónde? En el paraíso. Vivió en el paraíso aquí en la tierra, en Edén. Edén, perdón, creo que fue el lugar más hermoso en la tierra, ¿no? Y esa fue la habitación de Adán. Pero, ¿qué pasa? Para el creyente dice que, la Biblia dice que el creyente está sentado, ¿dónde? En lugares celestiales. Y nosotros, y para el creyente, este mundo no es nuestro final, ese no es nuestro hogar. Jesús dijo que me voy, y si voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y si voy para preparar un lugar, voy a volver y voy a llevarlos para que donde yo estoy, ustedes también van a estar. Cuando la Biblia describe el cielo, ¿no? Con calles de oro, mansiones, yo creo que si uno puede mirar y elegir entre Edén y el cielo, el paraíso, nadie va a elegir a Edén, todos vamos a elegir al paraíso. Entonces, Adán tenía el paraíso, pero lo que logró Cristo fue aún mejor de lo que el estado que tenía Adán. Nosotros vamos a estar ahí con Cristo en el paraíso. El creyente tiene algo mejor de que tenía el primer hombre, lo que tenía Adán. Eso es lo que Dios hace, que Dios toma la tragedia y hace aún algo mejor. Vemos que también que Adán tenía una naturaleza humana perfecta, ¿no? Fue creado perfecto. Pero era humano. Para nosotros,
los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo que nos espera para nosotros es algo más grande de lo que tenía Adán, la perfección. No vamos a ser igual como Adán, vamos a ser mejores que Adán. Miramos aquí lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice que vamos a ser participantes en la naturaleza divina. Adán era un hombre perfecto, pero nosotros los cristianos que vamos a tener cuerpos cambiados, en un instante vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo, no ese mismo cuerpo que nosotros tenemos, no el cuerpo enfermo, no el cuerpo que está envejeciendo, no el cuerpo que está cambiando el color del pelo o creciendo el cuerpo en lugares donde no queremos que el cuerpo crece, pero vamos a ser transformados y vamos a ser el cuerpo glorioso. Y dice la Biblia que vamos a ser participantes de la naturaleza divina, que tenemos herencia con Dios, que Dios nos va a hacer parte de su familia, más de lo que, mejor de lo que tenía Adán. También vemos que Adán era un ser creado perfecto, ¿no? En su inocencia. No había pecado porque era inocente, pero llegó a pecar, pero era inocente. Pero nosotros no vamos a cuando Cristo trae una transformación en nuestra vida, no vamos a ser simplemente volver al estado como estaba Adán, inocentes, sino vamos a ser cambiados, transformados. Y vamos a no ser solamente inocentes, pero vamos a ser que hemos sido justificados. Este vemos en Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando la Biblia habla de ser justificados, ¿entiende lo que quiere decir justificados? Justificados quiere decir justos. Justo quiere decir sin pecado. Justo es la condición de Jesucristo, la perfección. Y dice, pues mucho más, estando ya justificados. No vamos a ser justificados, hemos sido justificados cuando creemos en Cristo, aceptamos a Cristo, cuando recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Cristo que llegó a ser maldición, éramos malditos por ser de la línea de Adán y nuestros pecados, pero Cristo vino y Él llegó a ser maldito en nuestro lugar y Dios puso tus pecados, mis pecados sobre Jesús y lo que hizo una transferencia. Tomó de Jesús y dio a nosotros la justicia, la perfección de Cristo y como hemos sido parte de la familia de Dios, ahora tenemos la justicia de Cristo aplicado a nuestra vida. Que cuando Dios mira a nosotros, por eso la Biblia habla en cuanto de santos. Los santos es un hijo de Dios, es un creyente. El santo no es una persona que ha hecho milagros y ha pasado y reconocido por la iglesia de una clasificación llamado santo. No, un santo es un hijo de Dios, es un cristiano, porque un cristiano tiene la justicia de Cristo sobre él. Y entonces Adán tenía la inocencia, pero el Hijo de Dios tiene la justicia, la perfección. La perfección de Cristo es aplicado al Hijo de Dios. Y vemos también aquí que Adán, ¿cuál fue la herencia de Adán? Su herencia era el jardín de Edén. Dios dijo, ese jardín, Adán, es tuyo. Todo lo que está aquí es tuyo, puedes comer de todo, disfrutar de todo, menos ese árbol que no puedes comer. Su herencia fue el jardín. Pero ¿cuál es la herencia de nosotros, los hijos de Dios? Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero el destino para el Hijo de Dios, que somos coherederos con Cristo. Yo no sé no creo que tiene Jeff Bezos hijos, ¿no? Jeff Bezos, ¿sabes quién es él? Él es el dueño de Amazon.
y dicen que es el hombre más rico, si no es el hombre más rico, unos hombres más ricos en el mundo. Si tuviera él un hijo y pasara sus riquezas a su hijo, ¿se imagina ese hijo que no tendría ningún problema, ninguna preocupación, porque tendría la herencia de Jeff Bezos? Pero sabes que si tú eres hijo de Dios, tu herencia es más grande que Jeff Bezos puede dar a su hijo. Y dice aquí que si somos hijos de Dios, que somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La Biblia dice que Dios va a entregar todo a Cristo cuando viene al final de la tribulación y los 1000 años del milenio y se acaba todo, que todo va a ser bajo autoridad de Jesucristo, que Dios va a entregar todo a Jesús. Y dice que Jesús va a tomar todo lo que recibe del Padre y dárselo de vuelta al Padre. Van a compartir lo que es del Padre, es el Hijo, y lo que es del Hijo es del Padre. Y dice la Biblia que nosotros, los hijos de Dios, vamos a ser coherederos con Cristo. Todo lo que es del Padre es del Hijo, y lo que es del Hijo es del Padre, y todo lo que es del Hijo es nuestro, que Dios nos ha dado todo. Adán tenía un jardín, el paraíso, pero nosotros vamos a tener, somos coherederos con Cristo, con todo lo que Jesús tiene, todo lo que Dios tiene. Qué bendición, qué favor en lo que Adán hizo para arruinar todo lo que el plan de Dios. Cristo vino para no solamente devolver lo que perdió, sino hemos ganado mucho más. Cristo ganó mucho más de lo que perdió Adán en su desobediencia. También Adán era un ser creado. Él fue creado por Dios. Dios hizo él del polvo. Y digo, del polvo fuiste hecho, del polvo volverás. Pero, ¿qué del creyente? ¿Qué del cristiano, del Hijo de Dios? Ahí vamos a terminar. 1 Corintios 12, 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo. Adán fue un ser creado, separado de Dios, pero nosotros hemos sido adoptados y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Yo no puedo separar mi mano de mi cuerpo, yo no puedo separar mis pies de mi cuerpo, mis orejas, mis ojos es parte de mi cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Mira qué grande que es Dios, cuánta gracia, cuánta misericordia, cuánto amor que Dios tomó a nosotros. ¿Y quién merece todos esos favores que tenemos de Dios? Tú y yo no lo merecemos. No somos mejores que otras personas, sino hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Todo es por la sangre de Cristo Jesús, que Dios nos ha hecho parte de su familia. Y qué bendición. Las tragedias, los sufrimientos, los dolores que existen son reales. Y tú y yo vamos a morir, a menos si Cristo viene y nos lleva en el rapto. Pero nos toca a todos sufrir y hay cosas que vamos a pasar en este mundo que no quisiéramos pasar. Y no es porque Dios es malo. No es que Dios se olvidó de nosotros. Cada cosa, cada sufrimiento, cada dolor momento difícil que tú pases, no es porque Dios es malo, porque Dios está reteniendo cosas, es por razón de que tú y yo hemos pecado. Adán pecó y nos dio a nosotros una naturaleza pecaminosa y tú y yo pecamos. Y nosotros no merecemos las cosas buenas que pasan en nuestra vida. Quizás uno dice que no merecemos las cosas malas, pero Dios quiere mostrar la grandeza, que es la palabra que quiero utilizar. Dios quiere mostrar la profundidad y el impacto del pecado. Y cada cosa que puede pasar en esta vida, tragedia, es porque hay pecado en el mundo. Ese no fue diseño de Dios, ese fue consecuencia de la rebeldía y desobediencia del ser humano. Pero cuando Dios viene, Él reemplaza, no solamente reemplaza, Él hace mucho más de lo que Adán perdió.
en su desobediencia, Cristo no solamente recuperó, sino mucho más. Lo que hemos visto, las cosas que nosotros tenemos siendo hijos de Dios, siendo cristianos. Y ese es motivo para poder regocijar, motivo para poder dar gracias a Dios, motivo para poder decir, aleluya, gracias Señor, tú eres grande. Y para decir, Señor, te debo mi vida. Yo quiero entregar mi vida y quiero vivir por ti. Espero que ha sido claro en esta noche, en este estudio, las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Que Dios no es contra nosotros, Dios es por nosotros. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes para bien y no para mal. Para darnos el futuro que Él desea. Nuestro trabajo es para ponernos en las manos de Dios. Nuestro trabajo es para estar en Cristo. No logramos nada en esta vida con el Señor fuera de nuestra relación con Jesucristo. Por eso las obras no cuentan por nada. Las buenas obras es consecuencia de que hemos sido lavados, que estamos en Cristo Jesús y por amor de Dios y por gratitud de Dios servimos a Él. Pero nuestro servicio no nos gana puntos para con Dios. Todo lo que tenemos que hacer es estar en Cristo. Estar en Cristo, creer que Jesús hizo toda la obra, que no hay nada de lo que nosotros podemos hacer para levantar, eliminar la maldición que vino sobre el mundo y sobre el ser humano por la desobediencia. El único escape de la maldición, de la ira de Dios, es encontrar refugio en Jesucristo. Igual como en Noé, ¿no? En el tiempo de Noé, estaban en ese barco. En ese barco era un refugio. Ese barco representaba a Cristo. Estaba la ira de Dios y destruyó toda la humanidad. Los que fueron salvos fueron los que estaban dentro del barco. Y los únicos que van a ser salvos son los que están dentro, que están en Jesucristo. Él vino y fue el segundo Adán que tomó nuestro lugar y recibió la ira y la maldición de Dios para dar a nosotros la bendición y el favor y la gracia y la misericordia de Dios. Qué tan grande es nuestro Dios. Amén. Oramos y damos gracias a Dios por su grandeza, por su bondad en esta noche. Señor, te adoramos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y como Pablo dijo en ese versículo, qué tan increíble, qué tan inmenso la ciencia, el conocimiento, la sabiduría de Dios que puede tomar, y quizás hay personas en esta noche que están mirando, que están pasando por momentos difíciles. Y tu deber es para confiar en Dios y decir, Dios, yo no sé por qué estoy pasando esto, o ese no fue mi culpa, ese fue fuera de mí, pero Señor, tú eres el Dios que puede tomar las tragedias, como las tragedias que vino sobre la humanidad por la desobediencia de Adán, y por medio de Jesucristo trajiste no solamente una recuperación, sino mucho, mucho más de lo que se perdió por su rebeldía fue lo que ganamos en Jesucristo. Y la respuesta para cada ser humano, la respuesta para ti, la respuesta para mí es Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu provisión. Señor, ayúdanos, Señor, para encontrar esos tesoros, Señor, en tu palabra. Que esa palabra, Señor, es lo que va a mantener nuestro corazón. Pido por ese cantante que declaró que ya no cree en Dios por las cosas malas que él está viendo en el mundo. Señor, oro por personas que quizás están lidiando con su fe. Y nosotros, no es el enemigo, no puede venir. Tú dijiste, Jesús, que nadie puede quitarnos de tu mano, pero uno puede salir. ¿Cómo es que uno puede salir? Uno puede salir si no está cuidando lo que tú nos has dado, si no estamos manteniendo nuestra relación contigo, si no estamos en oración, si no estamos orando, si no estamos leyendo tu palabra, si no estamos actuando, si no estamos poniendo tu palabra por obra, podemos salir de tu mano. Y cuando uno hace eso, Satanás está bien ahí listo para poder, como león rugiente, buscar a quién devorar. No es que tú descuidas de nosotros que podemos salir de tu mano, sino uno mismo se descuida de no mantenernos en la mano de Dios. Señor, ayúdanos, Señor, para mantenernos en tu mano, mantenernos en comunión contigo.
Y Señor, porque tenemos una gran recompensa, tenemos un gran galardón que nos espera en el futuro, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra y tú eres capaz, Señor, para hacer todas las cosas. Te damos a ti, Señor, la honra, la gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, Dios te bendiga, que sigue adelante con tu fe bien puesta en raíz en la palabra de Dios y en la obediencia al Señor. No hagamos como hizo Adán y Eva en desobedecer, vamos a ser obedientes, no a ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima vez. Amén.